Hola, buenas tardes, somos en Reve. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien. ¿Cómo estás, hermano? Excelente, excelente Aquí de estamos. estar aquí. Vamos a hablar hoy un tema muy importante y vamos a tocar el tema de las creencias. Así es, las creencias. Bueno, en principio, él es Gabriel Díaz, yo soy Adriana Rizzo y él es Hernán Moreno. Moreno. Él es el moreno del grupo. Yo también soy medio negrito. Sí, bueno, un poquito. Aquí estamos todos buenos, como buenos venezolanos, muy mestizos y muy hermosos todos. Bueno, vamos a empezar a hablar con ustedes y este es nuestro primer encuentro. Y hago mucho énfasis en eso porque para mí es maravilloso que nosotros tres en este instante, y es muy valioso, que decidimos y elegimos es tener un espacio de nuestro tiempo para compartirlo con ustedes y hacer este encuentro de saberes. ¿Okay? Es un encuentro en el que vamos a prestar todo nuestro bagaje de información que humildemente hemos venido recopilando, y esto es un trabajo de servicio a la humanidad. Y bueno, nada, queremos encontrar que ustedes encuentren en este espacio un lugar cómodo, un lugar llano, un lugar en el que se puedan sentir en familia. Así ¿Okay? es. Y los temas más familiarizados que vamos a hablar nosotros aquí en estos podcasts, temas que son del día a día, sobre nuestras vidas, sobre lo que nos acontece, y le vamos a dar forma, lo vamos a llevar de lo etéreo a lo pragmático, cosa que les sirva a todos ustedes y a nosotros mismos para poder entonces conocernos un poco más y tener la capacidad de ser orgánicos, como dice Adriana, con nosotros mismos y con nuestra vida y con los seres con quien convivimos, ¿no? Entonces estas van a ser herramientas que vamos a prestar, que hemos adquirido con el tiempo, cada uno de nosotros, y que en base a la conversación, al contacto con ustedes, vamos a poder compartir. Y siempre el feedback que ustedes van a dejar con sus comentarios nos van a ayudar a retroalimentar todo lo que estamos haciendo para ustedes. Y bueno, este primer tema que vamos a tocar el día de hoy, bueno, son las creencias, ¿no? Interesante el tema, Adriana, Gabriel. Hemos elegido comenzar con este tema porque desde mi punto de vista me parece súper interesante, porque las creencias son estrictamente mías, ¿okay? Son mis valores. ¿Puedo decir valores? Sí, porque hay una carga allí. Son mis valores que yo tengo a la hora de hacer algo o simplemente no hacerlo. Siempre tengo un prejuicio porque algo me impide. Entonces, cuando yo quiero lograr mis objetivos, siempre voy a tener unas creencias que me van a permitir avanzar, dar el paso a la conquista, o simplemente no me detengo allí y me dicen, no, esto no es lo que yo creo, pues obviamente no sigo hacia adelante. Pero Sí. no, nada más las creencias son negativas o no nos permiten, hay creencias potenciadoras. Lo que pasa es que la creencia, ¿qué viene siendo? Viene siendo todo ese bagaje que vamos recogiendo en nuestras instituciones. ¿Qué son para nosotros las instituciones? La escuela, la familia, las amistades, los grupos sociales donde nos vamos desenvolviendo y vamos creando un cúmulo de creencias para poder adaptarnos en ese grupo, en ese momento, en ese entorno que nos estamos desarrollando. Y bueno, tanto es así que se fijan en nuestro inconsciente, ¿no? Así es, se fijan en nuestro inconsciente. Yo agregaría, ¿verdad?, que hay que hacer, digamos, una diferenciación en cuanto a lo que es la realidad, ¿sí?, de los fenómenos, lo que ocurre afuera, y también de los fenómenos internos, ¿ok? Y la verdad, ¿sí? Porque lo primero es la percepción. La percepción, cómo percibe cada ser humano un fenómeno. ¿Qué significado le otorga la persona, cada uno de nosotros, a un fenómeno? De un mismo fenómeno, todos tenemos opiniones diferentes. Y percepciones. Esa percepción, ¿verdad? Y ya eso también lo vamos a ir trabajando más adelante, lo vamos a ir conversando más adelante, va a depender también de mi carga humana.
de mi carga propia, era lo que decía él, eso es algo propio, es mío, ¿sí? Es lo que yo pienso, es como yo accedo a la información que está afuera y a la información que yo tengo y que vengo acumulando, sí, a lo largo de mi vida. Es lo que ¿Ok? nosotros todos llamamos personalidad. La personalidad se va basando en un cúmulo de creencias que nosotros vamos desarrollando y que es mi verdad y muy, muy individual, es sumamente individual. Es tan individual que nosotros podemos referirle al otro lo que estamos sintiendo y el otro en base a sus creencias van a poder darle significado, simbolismo a lo que yo les estoy diciendo, pero sigue siendo en base a un filtro que él tiene, es decir, somos completamente individuales y nuestras creencias, aunque sean familiares, aunque tengamos las mismas creencias, donde nos desarrollemos, cada uno le va a dar se puede decir una entonación, una Connotación. Sí, connotación una distinta. connotación diferente. Sí, así es. Y con este tema de las creencias, de lo que es la verdad para mí y lo que es la realidad, ¿ok? Siempre va a haber, digamos, una pequeña distancia, ¿no?, entre esos dos conceptos, porque el fenómeno está ocurriendo y el fenómeno ocurre per se, ocurre sencillamente, de manera objetiva. Entonces, mi carga de subjetividad, nuestra, la subjetividad humana, Individual. puede hacer que de ese mismo fenómeno que esté ocurriendo, ¿verdad?, del que nosotros, que es como un estímulo, ¿sí?, que nos permite tomar información, puede ser que todos o un conjunto, ¿verdad?, de personas se suscriban, digamos, a ese concepto sobre ese fenómeno. Y se ¿Ok? retroalimentan también. Y hay personas que pueden decir, mira, no nos suscribimos al significado que se le está dando a ese fenómeno. Por ejemplo, el 90% de los seres humanos creemos en algo superior a nosotros. Así es. Pero hay otro porcentaje que es menor, que no cree sino en la observación, en lo que el método científico le permite. Que son ¿no? más pragmáticos, otros más positivistas. De allí es donde vienen los distintos paradigmas. Que son Ok. esos paradigmas. Ujú. Nadie puede negar la existencia del otro, porque vendrían las discusiones que nos han mantenido en la historia de la humanidad sobre lo que es las creencias que nosotros. Lo cierto es que el 90% de nosotros creen algo superior a nosotros mismos. Esa es, digamos, la creencia primaria, La ¿no?, primaria. que tenemos nosotros como seres humanos. Y que ¿ok? venimos de ese creador, ¿no? Ujú. De una u otra manera, dependiendo de las religiones que manejemos, tenemos esa fijación que nos permite darle sentido, fuerza a nuestro accionar en la vida, a seguir todos los días adelante, ¿no? Porque a partir de allí es que nosotros sentimos que viene una fuerza, porque de paso nos alimentamos mucho desde afuera. Apenas cuando ya vamos madurando, vamos entendiendo que toda nuestra fuerza está adentro de nosotros. Pero esas creencias que van dándose y formando y amoldándose a cada uno de nosotros, se va, como dije, va creando la personalidad en función de la relación del individuo con el resto, con quien él normalmente se desenvuelve. Cuando él empieza entonces a entender que la fuerza es interna y que él puede tener dudas sobre sus creencias y que tiene la capacidad de flexibilizar esas creencias y que puede moldearlas para hacerlas más orgánicas, es cuando entonces el ser humano está madurando, está entendiendo que puede llevar una relación mucho más estable con su entorno. Ustedes han escuchado a la gente que dice, ya yo no cambio, ya yo soy así y nadie me va a cambiar. Eso es una creencia. ¿No? Y también creo que hay muchos tipos de creencias, ¿no? Tenemos la Así creencia es. religiosa, la familiar, la laboral, la individual, ¿no? Porque a medida que yo me nutro de mis experiencias, pues obviamente voy reforzando mis creencias y las voy Así cambiando y es. las voy modificando, ¿no? Claro. Por ejemplo, una de las creencias que parte laboral que vengo siempre por parte de mi familia, que mi papá siempre decía, uno tiene que llegar media hora antes al trabajo. Esa era la creencia y uno, bueno,
Se levantaba bien tempranito en la mañana, hacía todo lo que tenía que hacer y media hora antes de llegar al trabajo no estaba ahí. Claro, y no ahora tiene que ser el último en irse. el primero en Bueno, llegar y el último en retirarse. Eso no, pero siempre Sí. media hora antes de llegar. Bueno, esa Claro. es una creencia que uno, particularmente uno heredó de la familia, ¿no? Y es potenciadora. Sí. Y esa es potenciadora, Es ¿por qué? potenciadora. Porque hoy en día sabemos que de allí de allí nace, ¿sí? El tema de la disciplina. Y sabemos que hoy en día, tanto en los temas de corte holístico como en los del área más pragmática, para la consecución de algún objetivo, ¿ok? La disciplina es fundamental. Eso. Y el hecho de ser disciplinados con nuestros horarios, con nuestros haceres, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el crecimiento mío interno como ser humano, es lo que me va a dar esa capacidad para tener ese orden y esa estructura que podemos flexibilizar, ¿sí? En pro de ir modificándome, ir moviéndome, ¿sí? Directamente junto cómo se va moviendo también el campo. Vamos a hablar también del campo, me parece algo muy importante, Vital un tema en todo bien esto. relevante, porque el campo es todo este espacio en el que yo me desarrollo y todo lo que está afuera. Es decir, cómo nutro yo el campo y Me cómo el nutre a campo mí. me nutre a mí. Claro, Es porque siempre es en recíproco. compensación. Sí. Pero fíjense entonces que vamos a definir qué son las creencias. Las creencias son un cúmulo de informaciones con respecto a las relaciones que nosotros tenemos con el campo, con lo que está fuera de nosotros y con las reglas que existen dentro de nuestras instituciones. Yo hablo mucho de las instituciones porque así se hablaba en la escuela, pues de psicología. Sí, es así. Las instituciones, la familia es una institución, Así es. la escuela es una institución, la universidad es una institución. Entonces hay creencias en todos los aspectos. Claro, son como las fuentes que emanan, las directrices. Cómo debemos Por eso amar. es que la institución es en ese sentido, se instituye, ¿sí? Miren, Y da información. La mujer es la que cocina, el hombre no debe cocinar, son creencias, son creencias. Si el hombre llora, Los hombres no lloran, está pierden, mostrando debilidad. son débiles. Sí, la mujer sí tiene derecho a llorar, Sí. sí puede expresar sus sentimientos. Las mujeres todas son muy emotivas. Sí, son emotivas. Hay que complacerlas completamente. O sea, ustedes no se imaginan en el mundo de las creencias que si nosotros los desglosamos hoy, pasaríamos 24 horas conversando Bueno, sobre este tema tan interesante. Sí, señor. Y Dime. tanto que se imaginan, bueno, obviamente cada quien tiene sus creencias y nos gustaría también aprovechar este espacio para que en sus comentarios aporten ahí sus creencias, ¿no? Porque es bueno ver cómo el otro ve la realidad y eso nos nutre a nosotros también. Sí, y bueno, aprovechando el comentario de Hernán, nosotros también como proyecto, el proyecto Enrede, digamos que nuestra razón de ser es justamente eso. Nosotros tenemos un programa de 21 días en el cual aplicamos una cantidad de técnicas, ¿sí? Todas basadas evidentemente del ámbito científico y con base en la ciencia, para que las personas puedan revisar, ¿sí? Todo su componente humano y a través de esa revisión y de mirarse a sí mismo, es más mirar hacia adentro, ver qué Chequear esas cosas, qué creencias. chequeo, qué tengo, Esos hábitos. ¿sí? ¿Cuáles son esos hábitos que tengo que se han vuelto ya mi conducta, ¿ok? Y que pueden ser potenciadores o no pueden ser potenciadores, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, voy calibrando con qué me puedo ir quedando, qué cosas puedo ir soltando, que ya no me son útiles, ¿sí? Que ya no están vigentes, y qué cosas puedo adicionar nuevas, y qué cosas con cuáles me voy a quedar, Y eso cuáles va son útiles y muy cuáles no son relacionado útiles. con las emociones. Así es. Una cosa conlleva con la otra, ¿no? Así Porque de es. paso tiene una carga emotiva Claro. cada creencia que nosotros tenemos. Porque es que la creencia Aunque ese está es otro tema en la que mente. vamos a trabajar, ¿no? Así es. Porque está aquí. En la mente. Inmediatamente sale de aquí. Si Ujú. nosotros no lo sacamos, pues la gente no sabe lo que nosotros estamos creyendo. Así Inclusive la gente que acabamos de conocer. Nosotros podemos hacernos una idea en base a nuestras creencias
si la persona es falsa, y puede ser que estemos equivocados. Así es. ¿Cuántas veces le llegamos a alguien y dice, oye, tú sí me caías mal, era una cosa tan impresionante cuando te conocí, y a la larga nos decimos muy amigos? ¿Por qué? Bueno, porque nos proyectábamos, porque esa persona me estaba mostrando muchas cosas de mí mismo, y eso tiene que ver con las creencias también. Claro. Chocan las Los creencias, juicios, los prejuicios. los prejuicios, las etiquetas, y ahí tenemos, como vemos, muchachos, muchísima tela que y de cortar. paso nosotros nos vivimos justificando todo Ay. para poder seguir adelante, ¿no? Siempre la culpa, no hablamos de responsabilidad, lo primero que vamos a tratar de cambiar todos nosotros es aprender que aquí la víctima, no existen las víctimas, ¿no? Y eso lo vamos a explicar más adelante en otro podcast sobre la víctima como tal. Pero aquí las culpas tampoco existen responsabilidades. Porque cuando tú te sientes culpable de algo, tú manejas tus creencias en base a la culpa, ¿no? Y vas culpando y señalando a todo lo que te ocurre a ti y a los demás, por supuesto, ¿no? Cuando tú asumes responsabilidad, entonces cada quien va asumiendo cuál grano soy protagonista de lo que me está pasando y cómo lo puedo solventar. Yo entonces me estoy volviendo más ecológico. Eso es lo que es básico en cuanto a lo que tiene que ver con las creencias. Si nos ponemos a hablar de las creencias que tenemos y si supieran el cúmulo que hay, son muchas, son muchísimas. Tenemos creencias de venezolanos como nosotros, que el venezolano llega tarde a todas partes. Y no es mentira. Ustedes hacen una invitación para un cumpleaños, una fiesta, y nadie quiere ser el primero en llegar. Porque para nosotros eso es horrible, llegar de primero a la fiesta. Porque esa es la creencia de ser el primer chicharrón. Es como el chicharrón, pues el que llegó primero, este sí es salido, ¿sabes? Entonces siempre duramos y es impresionante cómo nos cuesta mucho ser disciplinados, como estaba diciendo Adriana. Ya de adulto vamos entendiendo lo importante que tiene que ver el horario en función de nuestras actividades diarias para poder crear la estructura que requerimos. Pero vivimos siempre, imagínense cómo esa contradicción, ¿no? Como adultos yo no voy a llegar, nosotros mismos, ¿a qué hora vamos a llegar? Dijeron que a las 8:30, vamos a llegar a las 8:30. No, vamos a llegar a las 9. Llegamos, y estamos hablando de estructura nosotros mismos, y tenemos el conocimiento, y llegamos siempre un poco más tarde. Es decir, que está tan anclado en nosotros esa creencia que va inclusive, Conscientemente. y no es potenciadora, es una creencia limitante, porque definitivamente me está haciendo a mí autojuzgarme con respecto a las demás personas. No sé qué piensan ustedes sobre Claro, claro, porque entonces siempre cuando me baso en esa creencia para mi accionar, entonces siempre estoy pensando en lo que el otro piensa de mí, ¿sí? Y yo me postergo, ¿sí? Porque posiblemente una parte de mí diga, mira, sí, los que somos un poco más estructurados, mira, es a tal hora, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Sí? Entonces me estoy siempre reflejando en el otro, en cómo el otro me va a ver. Y ahí entonces yo minimizo mi propia capacidad de ser y entonces no me expreso completamente con la genuinidad que debiera expresar. No, y ¿Me me doy explico? cuenta que es en la recreación que somos así. Claro, porque recrearse es de flojos. Esa es otra Exactamente, creencia. esa es otra creencia. Todo Pero tiene que si estamos pagando Entonces sobre algo, estamos envueltos en creencias. No, sí. Estamos envueltos si en creencias. estamos pagando esa fiesta, o Sí. si estamos pagando ese concierto, o esa conferencia, ¿no? Ahí sí somos puntuales. Porque ahí sí entendemos la rigidez, ¿no? Igual, siempre hay gente en Venezuela, no es por nada. Bueno, el que no lo asuma, en verdad no. ¿Cómo él se hace responsable? Yo me hago Dice, responsable de de eso. verdad. Pero es impresionante que el venezolano tiende a llegar tarde. Y cada nación, cada Tiene sus cultura propias tiene creencias. sus propias creencias y sus propios Las medios y modos cómo se va a las uvas del comportar. tiempo, ¿Cómo las se 12 va a uvas de las 12, comportar? La ropa interior amarilla, los 31 de diciembre, son creencias. Las ¿no? maletas para salir a viajar. Cómo conocer a alguien. Las mujeres, hace años, recuerdo yo, que le decían, las madres le decían, mira, es la primera cita, no te vayas a hartar, no vayas a pedir un plato gigantesco, van a decir que eres una tragona. Entonces
entonces comía muy poquito. Yo soy muy observador, me encanta mucho la socialización. Hemos estado haciendo un trabajo de unos cuantos meses basado en las creencias y entonces hemos estado escuchando tantas narrativas en relación a de dónde saco yo información para procesarla y actuar y poderme ver bien en la sociedad, ¿ok? Porque ¿qué es lo que buscan las creencias? Y ya esto, digamos, entrando un poquito en la parte más científica, mantenerme a salvo. Entonces, ¿cómo me mantengo a salvo? ¿Qué es mantenerse a salvo para la raza humana? Permanecer, pertenecer. Estar, ¿sí? Que son todas ese balance en el cual yo me siento bien como soy y en referencia al otro, a ese campo. Entonces, esa creencia me mantiene a salvo. Entonces, si yo, por ejemplo, y me pareció muy graciosa esa creencia que me dice que las mujeres en la primera cita no comen para dar una buena imagen, ¿no? Entonces, sí, para dar esa buena imagen, entonces, ¿qué quiero? Pertenecer y ser aceptada, que esa persona... ¿sí? No vaya a pensar, no vaya a creer nunca que yo tengo un aspecto negativo. Tenga la buena impresión de que... esa niña tan educada, esa niña pidió el plato más económico, ella es muy considerada, ¿sí? Y así nos van enseñando y nos vamos si no los hombres, amoldando. bueno, abrimos la puerta, llegamos a tiempo, decimos cosas agradables en esa primera cita, porque tenemos la creencia de que debemos dejar el mejor aspecto para poder conquistar a ese ser que es nuestro, eso que ya... Y eso es parte biológica, ¿verdad, amigo? Sí, biodescodificador. sí, Mi amigo biodescodificador esa también. parte es biológica. Claro. El hombre siempre, El ser. nuestra mente siempre va a estar en modo supervivencia. Nunca, Y así es para todo. Y entonces para conseguir en los un animales trabajo. también ocurre, ¿no? Que muestran lo mejor de sí y uno los ve cuando están en esa El fase pavo de apareamiento. real. Sí, mostrándose. Muestra Y todo esto lo no es nada mejor. más en una cita amorosa, Esto es es una en todo. cita de trabajo. Claro. Que estamos reunidos con un grupo que somos colegas y cada quien va a hacer la posición que va a asumir, cómo va a agarrar los cubiertos y habla de esos temas. El protocolo. El ese protocolo, eso es, protocolo. bueno, son creencias, Sí. porque y depende de cuántos platos y hay gente que vive para eso. Claro. Y Y sé, disculpa que te interrumpa, que muchos de ustedes van a pensar, bueno, pero también el protocolo es importante. Sí, es importante. Sí, es importante porque eso nos da orden, ¿sí? Eso nos permite socialmente podernos manejar y tener la mesura necesaria para saber qué es constructivo y qué no es constructivo o qué puede destruir. Y hasta dónde ¿ok? puedo llegar con hasta dónde puedo llegar con mis límites en las relaciones, el respeto, los valores que tú estabas hablando hace rato. El tema es hasta dónde dejo, de ¿sí? ser yo. Exactamente, de ser yo, de mi genuinidad, de mi persona, para estar complacer. en la máscara, tema que viene próximamente También, también otro tema. en un post, ¿ok? Entonces, ¿cuándo deja de ser realmente útil este tema, ¿sí? De manejármonos desde allí. Porque entonces cuando ya eso se vuelve intrínsecamente, por repetición, parte de nuestro modo de ser, llega un momento en que nos desconocemos a nosotros mismos, no somos genuinos y tampoco somos genuinos con el otro. Eso es ¿Ok? importantísimo. Entonces es importante saber, ¿verdad? Mediar y tener también eso allí muy bien puntualizado de hasta dónde estoy siendo yo con todo lo que sí está bien, ¿verdad? Genuino para con mí. todo lo que soy genuino para mí, que el otro me conozca tal y como soy y que yo pueda tener esos valores, sí, sociales, porque sí, hay que tenerlo. Y lo estoy trayendo a colación porque sé que muchos de ustedes van a pensar, bueno, pero ya, todo el mundo va a andar Bueno, aquí. y la zona de confort. No, mi zona sí. de confort que tiene que ver con mis creencias, porque Claro. yo formo mi propia zona, o como dice mi amiga Adriana, mi zona de disconfort, ¿no? Porque a la larga, si estuviera verdaderamente confortable, no me quisiera salir de allí. Simplemente que hay una ganancia secundaria y bueno, y ahí me mantengo porque estoy sacando ciertas ventajas. Pero lo cierto de todo esto tiene que ver todo con esas creencias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las creencias y qué debemos hacer en función, o qué creo yo que debemos hacer, ¿no? Ir
desenredando esa maraja de información que nosotros manejamos a diario sobre lo que nosotros nos da sentido, lo que ella decía nos mantiene en la vida, ¿no? Pero que cuánto importante me mantiene eso en la vida, cuán verdad es y cuál es el peso que yo le doy a esa creencia y a esa información. Los y si yo significados. la puedo cambiar o la puedo modificar o la puedo transformar para mi beneficio, ¿no? Pero si yo no me mantengo en la rigidez, por ejemplo, vamos a darle un ejemplo así muy claro, pasamos todo por algo maravillosamente, bueno, yo lo digo así, me parece que me van a caer encima, pero la pandemia fue un maestro, no sé, para mí. No Sí, sé. sí lo fue, para es muchos, difícil para porque el todos. dolor nos permite, el papá de nuestro compañero murió de COVID y tenemos familiares cercanos que murieron de COVID. Y eso tiene que ver con las creencias, ¿sabían? Pudimos demostrar hasta dónde éramos nosotros capaces de flexibilizarnos con la misma enfermedad, ¿no? Y todo lo que ella contrajo o conllevó con la información que venía sobre las vacunas, sobre cómo iba, si me daba, me moría, y todo lo que nos hizo sentir a cada uno que vivimos eso. Yo particularmente fui caso COVID aquí en Venezuela y no habían llegado las vacunas y tuve que procesarlo, ¿no? Y cada quien en ese individuo, porque esto es completamente individual. Imagínense que ese cúmulo de creencias yo tenía que manejarlas en función de mi supervivencia, como estaba diciendo Adriana, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta hasta dónde somos capaces de flexibilizar nuestra manera de pensar para sobrevivir o morir en el intento. ¿Cómo se adapta? ¿Cómo se nos adapta el adaptamos? humano? ¿Cómo se adapta el organismo? Es El mejor organismo es ejemplo que creo inteligente. que podemos darles así ¿Sí? sobre las creencias y cómo murió gente simplemente con que si esto me da me muero. Y se murieron. Y se murieron. Y bueno, la misma creencia sobre las vacunas, que no quisieron Mucha vacunarse. gente no se vacunó. Pasaron tantas cosas increíbles sobre Claro. un cúmulo de información, porque Claro. yo me estaba enfrentando a un ente que viene de afuera, ¿no? Claro, es un fenómeno. Es un Es un fenómeno. fenómeno además nuevo, ¿sí? Del que no se tenía demasiada información, y con este ejemplo que tú dibujas, ¿verdad? Podemos ver lo que les decía más temprano, que es el tema de quienes, de acuerdo a sus creencias y de acuerdo, se suscriben a una tendencia, a una opinión, ¿sí? A apoyar o a no apoyar un fenómeno. Y se van haciendo estos, digamos, que vemos ahora, estos grupos en los que, bueno, estos creen en esto, los que creen en la vacuna, los que no creen en la vacuna, y todos de alguna manera se expresan, Es que ¿sí? está En ahí. función de eso, de acuerdo a sus creencias. Fue ¿Sí? increíble porque era un fenómeno por el cual estaba pasando la humanidad entera Pero- al mismo tiempo, Sí. y así todos teníamos diferentes posturas En relación sobre a eso. nuestras creencias, Sí. y eso nos llevó a sobrevivir o no, inclusive. Bueno, Respetando, hay tanta por supuesto, información, todo por lo supuesto, que, eso sí. todas las vivencias, Y las creencias. todas las, claro, Y las creencias, porque ¿no? todo es aceptado, todo es positivo, claro. y todo tiene una razón de ser. Ecológicamente, Eso es esa parte. es la idea, ¿no? Claro, Ser ecológico con eso- respecto a este tema, y sé que es delicado para mucha Claro, gente tocarlo, y sabemos que tocamos Fibras. Sí, de porque alguna hay manera, muchos dolientes sobre este caso. sobre todo en este sentido y en muchos otros. Pero es un en muchos ejemplo que es otros. bien interesante porque nos tocó a todos individualmente y en colectivo. En Y cómo colectivo. cómo nos comportamos con respecto a eso, y cómo yo fluí conmigo, y que esa segunda oportunidad, cómo yo pude observar qué me potenciaba y qué me estaba frenando para mí. Y eso es parte de lo que queremos hablar de esta tarde, que ya tenemos tiempo, porque es un tema que es difícil. Fíjense lo interesante, ¿no? Está en nuestra mente. No, El proceso nosotros que estamos haciendo ahorita, tratando de sacarlo, a exteriorizarlo, para que ustedes lo puedan observar y reflexionar, cada uno de ustedes, con sus propias creencias. Y aprovechando este ejemplo de la pandemia, no viendo desde otro punto de vista del confinamiento, donde las personas creían que el trabajo lo era todo, que sin el trabajo no podía vivir, entonces le daban la prioridad al trabajo. Entonces cuando hubo la pandemia, pues mucha gente tuvo que adaptarse.
Sí, tuvieron que señor. cambiar Y su- se su- reinventó, se que es reinventó, una palabra cambiar que- sus maneras de Esa es la creencia. palabra. Nos reinventamos. Reinventarse, pues es una creencia también. Yo creo Reinventarse. que nos llevamos a la verdad, nos llevó al límite, ¿no? Entonces había matrimonios que estaban Claro, es que llegamos- es que estaban llegamos en llegamos zonas a- de confort, de disconfort, Llegamos y al ya no punto de aguantamos más. inflexión, claro. llegamos al punto de inflexión, De inflexión. donde voy. Amantes Entonces, que no se sé, separaron. A tomar las matrimonios, decisiones y eso Eso. impulsa al hombre, al ser humano, ¿verdad? Como raza, como individuo, ¿sí? El ser, al ser, a avanzar. Entonces, o es aquí y avanzo, y a entender que en el avance es donde están las respuestas. Se cayeron muchas Sí. caretas, se cayeron muchas creencias. Claro, claro. Había gente que tenía 2 relaciones, había gente que estaba casada y habían parejas que realmente se reencontraron. Y hay Sí, hubo familias encuentros, y desencuentros. hubo desencuentros. Y eso que tú dices, el trabajo, ¿no? Porque somos gente de trabajo. Claro. Porque si no trabajo no puedo pagar, no puedo comer. Y aprendimos a trabajar desde la casa. Ujú. Hay gente que no le gusta. estar en Cambiamos su los casa. paradigmas, eso nos cambió Completamente. los Cada uno de paradigmas. nosotros fue una cosa. Gente que no cocinaba, pues le tocó cocinar y hacer su emprendimiento con comida y le fue bien, pues. No, Claro. es que fue de todo. Ahí verdaderamente Hubo es un crecimiento. ejemplo maravilloso. Y para nosotros es importante señalar que todo es perfecto tal y como es. ¿Cómo es? Eso Como sí. es perfecto y Por eso es que respetamos nuestras respetamos vivencias. exactamente Y lo que nos eso. interesa justamente con esto que estamos haciendo hoy, es justamente eso, ver qué piensan, qué sienten, cómo lo llevan, cómo lo viven, cómo lo vivencian, porque en la experiencia está el aprendizaje. Entonces, siendo que en la experiencia está el aprendizaje, para nosotros también esto es una experiencia, hoy Como aprendimos. nuevo. Esto es Seguramente nuevo. El segundo va a ser Y distinto. tuvimos, diferente, ¿no? tuvimos también esa anticipación de ver qué va a pasar cuando lo haga, cuando esté. Y entonces, ¿qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con nuestro subconsciente? Que el subconsciente tememos, es a lo que no conocemos. El subconsciente nos pone siempre en el alerta. Y el subconsciente es extraordinario para eso y para eso existe, para nuestra defensa. Así mismo. ¿Ok? Entonces, pero cuando yo digo, bueno, ya va, por ahí hay una frase que dice, miedo, no te tengo miedo, ¿ok? Es que está bien, quédate allí porque eres parte de mí y eres tú Y es bueno que el tengas que miedo. me pones alerta a los riesgos. A sobrevivir. Entonces yo tomo el control y digo, ok, miedo, contigo, atravieso esta situación cuando la conozco y veo que puedo salir airosa, ¿sí? Que salgo bien, que estoy bien. Entonces, ya lo atravesé, ya para mi cerebro, para mi mente, ¿sí? Para mi conocimiento, es algo ya conocido y en una experiencia similar sé que puedo avanzar. Entonces de eso se trata. Se trata de que en la experiencia está el aprendizaje. Entonces, También tenemos, y disculpe un segundo, el hecho de que entonces sabemos hacia dónde avanzamos y hacia dónde no. Porque tampoco es que porque somos unos arrojados nos vamos a poner en riesgo. Pero No se entonces, trata a de juro, eso. definitivamente tenemos que tener, así como sabemos que Dios para todos nosotros existe, Así es. y para muchos, la mayoría de ustedes, también tenemos que tener fe en nosotros. En mismos. nosotros, en nuestra Porque capacidad, en somos nuestro parte Dios, de esa en nuestra divinidad. Exactamente. Claro, somos tan grandes como eso. Entonces- Y en biodescodificación, y es algo que siempre apunto mucho, trabaja muy bien todo lo que es el tema de cómo nos manejamos en esa supervivencia y de todo lo que nos hacemos para poder resolver, para ser resolutivos, porque al final lo que hacemos es una praxis siempre, Siempre. ¿no? Siempre. Es lo que tomo del ambiente, cómo yo lo proceso según todo mi bagaje, ¿cierto? Cierto. Y luego cómo eso modela mis emociones, esas emociones me conducen a tener un movimiento, una acción, genera mi conducta, mi personalidad y de esa manera es como me expreso en el exterior. No queremos pasar a las emociones. Todavía no, pero es importante Pero porque entiendan son que parte de... mira, van a entender que Están cuando ligadas, vayamos, claro. están ligadas completamente. Sí, señor. Porque somos pura emoción. Y además que somos, ¿qué? Un cuerpo de tres de tres fases, sistemas. 3 sistemas, la mente, el cuerpo y el alma. el espíritu, O el espíritu. en la parte espiritual. Así sí, es. señor. Entonces Yo creo somos que todo un individuo. Sí. Entonces queremos, ojalá que esto que hemos hablado esta tarde para ustedes les dé un poquito de luz en función de que este es un tema es fácil y a la vez es complejo,
para poder comprenderlo, ¿no? Sí. Porque somos eso, pues es cada una de nuestras creencias formaron lo que somos, Así es. cada uno de nosotros, y lo que hoy estamos aquí sentados para hablar de frente con ustedes y decirlo con toda la propiedad que sentimos que tenemos para poder comunicar con nosotros y con ustedes y darles un tesoro que ustedes seguramente van a retribuir con siempre con información que ustedes también tienen, porque como dice una buena amiga, somos maestros y aprendices. Me gusta esa frase, que creo que no es de ella, pero la usa mucho. Todos somos maestros y aprendices. Sí, estamos Entonces aquí aquí estamos todos aprendiendo y todos dando de nosotros mismos. Sí, señor. Y no morirnos con toda esa información. Sí, yo tengo una amiga ella muy graciosa, que me decía, "Ay, es que la gente que estudia mucho va a ser un cadáver culto". Y eso fue algo realmente que le hizo ruido. que a mí me hizo mucho ruido hace muchísimos años, y eso estuvo muy bueno porque me impulsó más, o sea, ¿sabes? Esa chispa, un poco, y hubo varias chispas que se fueron encendiendo para llevarme a mí a multiplicar, ¿sabes? A que esta información que tengo, y los invito también a hacer eso a quienes les gusta, a dar de eso, a dejar esa huella, a dejar ese servicio con todo lo que nosotros sabemos, en el área que sea. Nosotros en esta área, el que sabe de cocina con cocina, sí, para que todos vayamos teniendo siempre la información. Aunque eso me parece mucho importante. multifacéticos, oye. Sí, sí. Chef. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando. Sí, Para cerrar entonces, Bueno, muchachos. gracias a todos por poder permitirnos primeramente estar acá, y a ustedes que se den esta información, y como dije al principio, es algo muy personal, es muy interno, mis creencias son mías. Yo, como dije, voy a llegar a un punto, a medida que vaya progresando mi información, voy a llegar a un punto de inflexión. Ese punto de inflexión me va a permitir a mí saber cuáles son mis creencias que me limitan y cuáles son mis creencias que me potencian. ¿Okay? Todas las creencias no son buenas, no son malas, siempre me llevan a actuar. Entonces, en ese actuar es que yo voy a poder saber qué va a ser mejor para mí, para mi crecimiento, para mí, a dónde quiero llegar y hacia dónde quiero estar. Que es útil y que no me es útil. Entonces, saber qué debemos soltar y saber con qué nos debemos quedar y saber qué es lo que debemos modificar. Y de esa manera vamos fluyendo, ¿sí? Con armonía, que es lo que estamos buscando nosotros también con este espacio. Miren, cada 15 días vamos a tener un podcast. Sí. ¿Vieron? Empezamos hoy es 16, ¿no? De agosto del 2023. Nos vamos a reír mucho cuando veamos este podcast. El año que viene, Dios mediante. Pero como el tiempo va volando últimamente, es. pues para nosotros eso es un paso de hoja. Pero lo cierto es que, bueno, estamos empezando y queremos que nos digan, pues, nos retroalimenten en función de qué les parece todo. Vamos a trabajar, dentro de 15 días vamos a hacer un podcast sobre las emociones. Ustedes saben que aquí también trabajamos con muchísimas terapias alternativas. ¿Por qué le decimos alternativas? Porque tienen una filosofía de vida, pero hasta ahora pueden llegar a ser ciencias sociales, pero no lo son todavía aceptadas en algunas universidades, en unos países sí y en otras no. En otros países. Por ejemplo, yo soy constelador familiar, mi amiga acá es constelador familiar y él es biodecodificador. Entonces nosotros tenemos una información con estas terapias alternativas importantes y las creencias, cómo se manejan en base a las constelaciones familiares. Bueno, imagínense, ese es otro tema más adelante que va a ser mucho más complejo, porque yo soy un individuo ciertamente, pero represento un clan. Y por aquí pasa una genética de un gentío maravilloso que gracias a ellos y a su existencia y a su accionar, yo estoy aquí presente. Así es. Y yo represento a mi clan. Entonces, y honramos y bendecimos a cada uno de nuestros clanes y los de ustedes. Y el de ustedes también. Entonces, pues, esperemos que pasen una excelente tarde, que sea bastante constructiva toda esta información que compartimos con ustedes, y Dios los bendiga.
Bendiciones para todos y esperamos sus Gracias, comentarios. Gracias a todos por haber escuchado y prestar toda la atención a esto que queremos compartir con ustedes. Chao. Chao. Gracias.